es parte de la industria manufacturera, del sector de la industria manufacturera, y se divide esta en dos sectores, el subsector de la industria alimentaria y el subsector de bebidas. Entonces tenemos que las bebidas y el tabaco están en ese subsector de bebidas, y lo que les decía la vez pasada era que esto se debe quizás a que tiene este sector más historia en el desarrollo de bebidas. Eh, Sobre todo las bebidas alcohólicas. Aquí se refiere más al sector de las bebidas alcohólicas, el subsector de bebidas. Y el tabaco, que como saben, las bebidas embriagantes y el tabaco pues tuvieron un auge muy importante económico desde que se legalizaron en la década de los 40, más o menos, en el siglo pasado. Eh, de que se legalizaron a nivel comercial, pues, ¿no? Entonces, este sector, como significó esto económicamente fue muy importante, porque los productores de bebidas y de tabaco eran empresas muy importantes porque la demanda era mucha. Eh, por eso tienen tanta historia y por eso se manejan ellos mismos, este subsector se maneja de manera diferente. Pero la industria en sí, lo que se refiere a la industria alimentaria, acuérdense en la primera parte, en el video que les compartí el primero, mencionaba que el auge de esta industria eh, inició más o menos en la década de los 60, y a partir de ahí, como a mediados de los 60, y a partir de ahí, pues ha crecido mucho en nuestro país. Y esta se refiere a la elaboración, la industrialización ya de los alimentos, y está relacionada con el alimento para animales, molienda de granos y semillas, que es también importante, los azúcares, las empresas azucareras son muy importantes, el chocolate, las productoras de chocolate, dulces y similares, la conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados, los productos lácteos, el procesamiento de carne, aves y otros animales, preparación y envasado de pescados y mariscos, elaboración de productos de panadería y tortillas, y otras industrias alimentarias. Si se fijan, todo esto se refiere ya a comida industrializada, porque acuérdense en el video que vimos al inicio que más o menos en la década de los 60, México estaba pasando de una producción netamente rural en la que no se necesitaba mucha industrialización. Empezó a pasar de una producción rural a una producción industrializada. Déjenme ver, no sé si hay chicos que estén ahorita esperando entrar. No, no hay nadie que esté esperando entrar. Bueno, entonces les decía, entonces, una parte importante de la industria alimentaria es la producción de aditivos alimentarios. Estos aditivos alimentarios, aunque digamos que no tiene mucho que ver con la historia, fue precisamente a raíz, o sea, sí tiene que ver con la historia, pero no con la historia que les estaba comentando, aunque sí tiene que ver en el hecho, o se relaciona pues con el hecho de la industrialización de los alimentos. Como en la producción rural, por lo regular, lo que se hace es producir, cosechar y consumir, o cazar o matar al animal y consumirlo, ¿no? Entonces, ya en la industrialización implica un proceso de conservación también de alimentos, o digamos de conservación industrializada, porque también hay conservación de alimentos eh, que son técnicas ancestrales, ¿no? O que las culturas han utilizado,
o que se utilizan de manera tradicional, pero no están, digamos, industrializadas o no se usan en procesos de industrialización. La cuestión aquí con los aditivos alimentarios es que como la industrialización demandaba que los alimentos se conservaran más, por más tiempo, que tuvieran vida de anaquel, y que como la industrialización también implicó competencia, pues había que añadir color o un sabor más, un color o un sabor más apetitoso o que fuera más llamativo para los consumidores. Entonces, los aditivos alimentarios pues son sustancias que surgieron como parte de la industrialización de los alimentos y que son añadidas intencionalmente a los alimentos con el fin de darles propiedades y características que son ajenas a su composición natural. Esto sí queda claro, ¿verdad? O sea, que no son parte de su composición natural, sino que se le adicionan para hacerlo más atractivo, pues, el alimento. Entonces, lo que les decía es, lo que buscan estos aditivos son aumentar la vida de anaquel, añadir un color deseado, conseguir la consistencia necesaria, y aunque tienen aplicaciones más amplias, tienen también diferentes funciones. Aquí en esta tabla lo que muestro son los principales grupos de aditivos alimentarios. El nombre, bueno, el grupo al que pertenecen, que son los colorantes, parabenos, bultidroxianisol, bultidroxitolueno, nitratos, nitritos, glutamatos monosódicos y sulfitos, que son los principales. Y que estos se utilizan con el objetivo de hacer más atractivo a la vista el producto y de conservarlo. Y que aquí se pueden diferenciar, ¿no? Por un lado están los colorantes, los azoicos y no azoicos, y que se dividen en este tipo de colorantes, y que si se fijan, al final, entre paréntesis, están los colores que estos aditivos añaden al alimento. Y que los colores, pues, es algo que es importante para la vista, ¿no? O sea, nos llama la atención algunos colores relacionados con los alimentos. Ahorita los vamos a ver con más detalle. Y estas dos, tanto los parabenos, benzoatos y estos compuestos y los sulfitos se utilizan más que nada para la conservación, ya que tienen algunas características que evitan el crecimiento de microorganismos y de hongos que crecen comúnmente en el alimento. Bueno, estos aditivos alimentarios también han causado polémica por algunas posibles reacciones adversas que generan a la salud humana, aunque no, de acuerdo con estudios, sí pueden causar pueden ser tóxicos en algunos casos, pero en la mayor parte del uso que se hace de estos, no generan alguna enfermedad que sea generalizada en las poblaciones. Aunque sí hay aquí algunas cuestiones muy importantes relacionadas con la cantidad de aditivos que debe de llevar cada alimento. Cuando se adicionan de acuerdo a la normatividad, no hay problema, o los problemas son mínimos, sobre todo con la gente que es alérgica o que tiene cierto problema con alguno de estos aditivos en particular. Pero si no se respeta la normatividad, entonces puede que el productor esté adicionando un poco más de lo que se requiere, y entonces eso sí podría causar problemas, y que es algo que desafortunadamente sí sucede mucho en la industria alimentaria. Si pueden por ahí echarle un ojo a algunas normativas que vamos a mencionar ahorita, pero por ejemplo, hay algunos productos que se producen más o menos aquí localmente o a nivel de la península de Yucatán, que sí
en los que sí se utiliza más de lo que debe llevar el alimento, ¿no? Pero bueno, vamos a estarlos describiendo ahorita. Los aditivos alimentarios polémicos son los que siguen. Los colorantes, la tartrazina, que está asociado con asma. Es un colorante azoico que da color amarillo que puede utilizarse en los alimentos que tienen como base la leche, en dulces, en licores, en bebidas no alcohólicas. Por otro lado, la eritrocina, que es otro ejemplo de colorante, da un color rojo a los productos y algunas carnes, productos lácteos y algunas bebidas, y estos dos están asociados con complicaciones asmáticas en personas, sobre todo que ya tienen asma, ¿no? Los edulcorantes son, sobre todo estos se recomiendan, son sustitutos del azúcar y se han hecho, digamos, famosos en el sentido de que como el azúcar causa eh, o está relacionada el alto consumo de azúcar con la obesidad, los edulcorantes, digamos que sustituyen al azúcar y se han vuelto un poco populares o algo populares precisamente por eso, porque son un sustituto del azúcar. Y están relacionados, bueno, provienen o contienen un dipéptido de ácido aspartico y la fenilalanina. Y son edulcorantes que son bajos en calorías y que a la vez son hasta 180 veces más dulces que la sacarosa y que su consumo está relacionado con la inflamación de tejido celular subcutáneo, urticaria y angioedema por la gente que lo consume. Otro aditivo es el glutamato monosódico, que es sal de ácido glutámico, que es un potenciador de sabor, conocido en Japón como umami, que en Japón significa delicioso. En exceso, este glutamato monosódico puede causar náuseas, dolor muscular, dolor de cabeza, entre otros efectos secundarios. Y no sé si se han fijado en la actual normativa que está relacionada con ay, ¿cómo se llama? Bueno, esta nueva eh, norma para poner en los alimentos que si son altos en alguna cuestión en particular. No sé si han visto que, por ejemplo, muchos productos como las sabritas, algunas carnes frías, como las salchichas, entre otros, tienen ahí que son altos en sodio. Eh, Estos tienen se usa el glutamato monosódico en estos productos, así como un exceso de sales para darles sabor a los alimentos, ¿no? Para potenciar pues su sabor. Por otro lado, los parabenos y el benzoato de sodio son conservadores y su uso es el antimicótico y antimicrobiano. Tienen baja toxicidad, sin embargo, se les ha relacionado con algunas reacciones alérgicas, sobre todo en pacientes que tienen asma. Por otro lado está el multihidroxitolueno, el BHT, y el butilhidroxianisol, que son compuestos utilizados en la industria alimentaria como antioxidantes, permitidos en concentraciones de entre 75 y 400 miligramos por kilogramo para el caso. Y bueno, hay una norma que indica cuánto es lo que se debe de usar para cada uno de estos aditivos alimentarios, ¿no? Y los sulfitos, que son conocidos como agentes de sulfitación, que son un grupo de sales como el sulfito sódico, el bisulfito de potasio, metabisulfito de potasio, y que su principal uso es como conservadores y que evitan la proliferación de microorganismos y se utilizan más que nada para la producción de vinos, cervezas y otros productos
que se obtienen a base de frutas. Y su relación y su mal uso está relacionado con asma, hipersensibilidad o intolerancia y alergia. Aquí hay una lista de estudios que se han hecho de algunos de estos aditivos que son muy populares en la industria alimentaria y de los cuales se han hecho estudios para ver si hay algunas modificaciones en la salud. Y se los voy a pasar, lo ven con detenimiento, pero están relacionados con algunos estudios que se han hecho en los que cada uno de estos aditivos puede causar algún daño siempre y cuando se use o pase de la dosis de la que se debe de consumir. Entonces, en ese sentido hay que estar bien, cuando se es productor de alimentos conservados o industrializados, hay que tener esa, eh, pues hay que tener el detalle con el consumidor, ¿no? Bueno, usar los colorantes y los conservadores de acuerdo a la norma, a lo que indica la normatividad. Y una de las normativas que determinan el uso y la cantidad que se debe de utilizar en cada alimento es, por un lado, el Códex Alimentarius, que es una norma general para los aditivos alimentarios y que es una norma que se maneja a nivel internacional y que lo que busca es, bueno, lo que hace esta norma es recopilar normas alimentarias, códigos de práctica y recomendaciones para asegurar que los productos alimenticios sean inocuos y aptos para el consumo. Inocuos significa que sean libres de alguna enfermedad, ¿no? O sea, que sean estériles, por decirlo, ¿sí? Otras normas son acuerdos por los que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. Esta norma determina las sustancias que son permitidas, las que son restringidas y las que de por sí están prohibidas para la elaboración de los productos alimenticios, así como la IDEA, no recuerdo, se me fue ahorita a qué se refiere, pero está relacionado pues con qué sí y qué no se puede utilizar como aditivo alimenticio. En México ya más aterrizado está la norma oficial mexicana 251 de la Secretaría de Salud que se generó en el 2009, que tiene que ver con prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Y esta lo que hace es determinar cuáles son los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben de observarse en el proceso de la elaboración de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y las materias primas a fin de evitar contaminación a lo largo del proceso. Y si se evita contaminación a lo largo del proceso, pues evita que el consumidor se vaya a enfermar también. Entonces, por eso es bien importante esta parte también de las buenas, está relacionado con las buenas prácticas alimentarias. Y finalmente el reglamento de control sanitario de productos y servicios, en su título 23, que tiene por objeto la regulación, control y fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos relacionados con diversos productos, entre ellos los aditivos alimentarios. Que al final estos aditivos alimentarios pues son productos químicos que se deben de manejar con cuidado. Y vamos a hablar un poquito también de las nuevas tendencias en aditivos alimentarios. O sea, todos estos aditivos alimentarios, como les digo, han tenido décadas de promoción y de uso. La población humana los hemos estado consumiendo desde niños, con todos los productos industrializados de los que dependemos. Sin embargo, en los últimos años han estado generándose nuevas alternativas a estos productos, a estos aditivos alimenticios de origen químico, y se está cambiando o hay una tendencia para que estos aditivos sean de origen más natural. Por ejemplo, está la stevia,
que es un edulcorante también, que de hecho aquí en Quintana Roo hay algunos cultivos importantes de esta planta, y qué es su potencia de endulzar, es mayor a la de la caña del azúcar, por ejemplo, ¿no? El extracto de romero, que es un antioxidante natural, el curdián, que es un gelificante obtenido a base de bacterias, y geles antimicrobianos que se utilizan para la conservación de frutas y verduras, y que todos estos han surgido, como les decía, como una alternativa a los eh, conservadores y aditivos alimenticios, y estos han surgido en los últimos años. Algunos alimentos emergentes también son importantes o han tenido importancia en los últimos años y se refiere a esto de tecnología de alimentos emergentes a métodos o procesos no térmicos de conservación, a procesos alternativos o complementarios a los métodos tradicionales de conservación de alimentos. Como les decía, también son como una alternativa para hacer los alimentos más funcionales, más nutritivos y más que no causen daño, que causen más beneficio que daño al ser humano. Por ejemplos, tenemos los jugos enriquecidos con vitaminas y minerales, y que eso es algo que se utiliza mucho en la promoción de estos alimentos. Los cereales fortificados, que incluyen fibras y minerales. El pan enriquecido con ácido fólico, por ejemplo, el pan Bimbo blanco, de hecho, cuando se promociona en la televisión o en algún otro espacio, mencionan siempre estas características de los animales, ¿no? De los productos alimenticios. Huevos enriquecidos con ácido omega 3, margarinas enriquecida con fitoesteroles, sal yodada. El yodo en las sales ayuda a que no se tenga problemas de crecimiento, y evita disfunciones en el crecimiento de las personas. Entonces, todas estas aditivos que se utilizan en estos alimentos emergentes, pues aquí están las características de cada uno, ¿no? O sea, tienen una función en términos de que ayuden o que contribuyan a la salud de algunos, del humano que lo consume. Por otro lado está todo lo relacionado con la herbolaria, que es una tendencia también. La herbolaria pues tiene que ver con toda esta cuestión del uso de plantas que te ayudan a tener una mejor digestión, tés, o plantas que te ayuden a disminuir los dolores, o plantas aromáticas que te ayuden a sentirte mejor, en términos de que si estás estresado, una planta aromática te pueda servir para disminuir el estrés, ¿no? Entonces, esto es una tendencia también a nivel internacional, y hay aquí un campo interesante por descubrir en todas las plantas, en toda la herbolaria de la cultura maya actual, ¿no? Entonces, ahí hay todo un mundo por desarrollar y descubrir con respecto a la herbolaria. Y finalmente, los alimentos funcionales son aquellos que presentan un efecto beneficioso. Ay, perdón. Como por ejemplo, disminuir el colesterol, de manera a corto y largo plazo. Por ejemplo, los frutos secos o leche rica en omega 3, o alimentos nutracéuticos, que son aquellos alimentos que tienen alguna función natural, o sea, propia del alimento, que te ayude a reducir, en este caso, por ejemplo, el colesterol, ¿no? Y que esto de los alimentos nutracéuticos no es, o sea, sí es nuevo,
pero a la vez no es algo nuevo, porque los alimentos nutracéuticos simplemente son los alimentos naturales que hemos consumido desde hace históricamente como humanidad, pero que en los últimos años se les ha descubierto que tienen ciertas propiedades, y que esas propiedades pues ayudan a tener una mejor digestión, a tener una mejor circulación de la sangre, a tener menos estrés, a ser más saludables en términos generales, ¿no? Esos son los alimentos funcionales, o sea, los que nos van a ayudar a mejorar algún aspecto de nuestra salud eh, o a terminar con algún aspecto negativo o a mejorar algún aspecto negativo de nuestra salud. Entonces, esos conceptos son los que quería hablar el día de hoy. Y sobre todo estos conceptos están relacionados con oportunidades que hay en la industria alimentaria para desarrollar en la actualidad y en tiempo por venir, ¿no? Entonces, pues esto es de lo que les quería platicar el día de hoy. Ahorita lo que voy a hacer en un rato más es relacionado con este tema, que ya es la última parte de la primera unidad, lo que estamos viendo. Les voy a dejar una actividad en la plataforma que tiene que ver con un cuadro comparativo relacionado con los aditivos alimentarios, alguna cuestión de la normatividad para conocer cuáles son las concentraciones permitidas de estos alimentos, que me investiguen cuál es qué es el Códex Alimentario o el Códex Alimentarius y cómo fue que surgió. Y algunos conceptos relacionados con las buenas prácticas de manufactura y algunas dependencias relacionadas con estas buenas prácticas de manufactura, como es la COFEPRIS, de los cuales van a estar escuchando mucho a lo largo de la carrera. ¿Sale? Sí, profe, sí. Ok.